Buenas tardes, jóvenes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar en esta hora con lo referente a la parte de las exposiciones, ¿verdad? Sus compañeros nos habían hablado un poco sobre lo que era la economía como ciencia. También compartieron la información, ¿verdad?, de cómo es que se llevaba a cabo el método científico. Nos hablaron sobre las necesidades basadas en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Y nos compartía Diego un poco sobre esta información. También nos compartía sobre la ley de la escasez, ¿verdad? Gabriela y Luis nos hablaron un poco sobre esta ley, sobre la ley de la oferta y la demanda. También nos estaban compartiendo sus compañeros esa información, ¿verdad? Y teníamos que Lisbeth nos iba a hablar un poco sobre lo que era el principio, ¿verdad? Lisbeth. Así que vamos a dar inicio, Lisbeth, con su presentación, por favor. Vamos a dejar de compartir acá para que pueda usted. Voy a presentar ya. Sí. Ah, ok, muy bien, Luis. También me faltaba una parte a mí. Una parte, perfecto, está bien. Uy. Continuar acá. Esperar que pueda Luis compartirnos. Acá. Voy. Yo en la pantalla, sí. Sí, ahorita ya pueden iniciar. Gracias. Aquí está el principio de la economía. Vaya, yo. Voy. Bueno, ahora vamos a continuar hablando y vamos a empezar por los principios de la economía. Para iniciar, vamos a hablar sobre qué es la economía. Pasa. Y se dice que la economía es una ciencia social que tiene por objeto de estudio la forma en la que se administran los recursos limitados de una región para satisfacer las necesidades ilimitadas de una población. Pasa. Decíamos que el primero es que todos los agentes económicos deben enfrentarse a disyuntivas y decisiones. Y esto hace referencia a que hay necesidades ilimitadas, pero recursos limitados, por lo que los encargados deben de ejecutar una forma de hacer eficiente el uso de estos recursos. La segunda es que toda decisión conlleva un coste de oportunidad. Y eso es que todas las decisiones que tomemos tienen una consecuencia, ya sea beneficiosa o no. Y podemos poner el ejemplo de la moneda del Bitcoin. El gobierno invirtió cierto dinero en esa moneda y pues al pasar de unos días creo que ella había perdido dinero. Entonces esta probablemente fue una consecuencia negativa. Luego tenemos el análisis marginal y pensamiento racional. Esto hace referencia al costo marginal, que es lo que se necesita para la producción de una unidad más. Es decir, estos van buscando producir en grandes cantidades para que el coste sea menor y el beneficio sea mayor.
Luego tenemos que los agentes económicos se movilizan en base a incentivos. Y esto es que se basan su forma de actuar en una recompensa. Esta puede ser el salario, las prestaciones u otro tipo de recompensas como bonos. Pásalo. La siguiente es que el comercio como es una mejora de bienestar y esto es porque se producen más bienes y servicios ofreciéndonos una gran variedad de recursos. Luego la siguiente es que los mercados organizan la actividad económica de forma eficiente. Y ahí dice que según Adam Smith, el mercado es el mejor control existente de la economía. Y con esto hace referencia a que si el precio de un producto es bajo, la mayoría del mercado va a querer adquirirlo, por lo tanto controlarán así la producción de este servicio o este producto. Luego tenemos que los gobiernos pueden mejorar el bienestar mediante el Estado de Derecho, la mejora de la situación de la equidad, así como promoviendo la eficiencia. Y es importante recalcar que el Estado de Derecho es un lugar donde todos son sometidos a la ley de la misma forma y el cumplimiento de esta es rigurosa. Con respecto a esto se puede como recalcar la situación del sector informal, ya que ellos no cumplen la ley y, y pues como no pagan impuestos, esto disminuye los ingresos para algunas obras que podría realizar el gobierno. Luego tenemos el nivel de vida de los ciudadanos de un país, depende de la capacidad de este para producir bienes y servicios. Se entiende que a mayor población, mayores recursos y con ello un mayor bienestar por el fácil acceso a los bienes. Pásalo. Luego tenemos que los precios se disparan con el aumento de masa monetaria y el déficit fiscal y se dice que el aumento de dinero produce una inflación debido a que la demanda aumentaría. Y con ello se desarrolla un déficit fiscal donde los gastos serán mayores a los ingresos. Luego tenemos que en el corto plazo el pleno empleo y la inflación moderada son decisiones opuestas. Con lo mismo que se mencionaba anteriormente, muchas veces al promover el empleo, esto genera inflación, ya que la mayor parte de la población activa tiene ingresos y con ello aumentará la demanda de ciertos productos o ciertos bienes, causando la inflación. Y luego tenemos que la intervención del Estado no siempre corrige las distorsiones. Y esto es porque muchas veces surgen los fallos de Estado donde se da a notar la aplicación de las malas decisiones que traen un impacto negativo en la economía de la región. Y por último tenemos el exceso de endeudamiento reduce el crecimiento, porque todo esto hará que se comprometa todo el capital en deudas públicas, así también como la renta de los ciudadanos, no pudiendo crecer económicamente y tampoco mejorando la calidad de vida fácilmente. Ahora mi compañero Luis va a continuar. Continuando con los recursos materiales. Los recursos materiales son todos los insumos, materias primas, herramientas, máquinas, equipos y elementos físicos que se requieren para realizar un proceso de producción de una empresa. Los podemos dividir en varias cosas. Bueno, más que todo en todo lo que usa la empresa para su giro. Aquí tenemos los edificios e instalaciones, máquinas y equipos. Y máquinas y equipos lo volví a repetir. Por ejemplo, una imprenta, sus recursos materiales serían el papel, las impresoras, la tinta y todo eso. A escasez de recursos no pudieran imprimir toda la demanda que tuvieran. Por ejemplo, para la marcha pacífica que hubo el 15 de febrero, las imprentas
si no hubieran tenido el papel suficiente, no hubieran hecho tantos panfletos, pero si tuvieron los recursos suficientes, entonces se imprimieron todos los panfletos que se pegaron en la marcha del 15 de febrero, del 14, perdón. Entonces, podemos ver aquí también que por qué son importantes los recursos materiales. Cuando una empresa cuenta con recursos materiales adecuados y los administra correctamente, puede alcanzar una manera más fácil de sus objetivos de producción. Y también porque les permite producir a un máximo nivel de productividad, pero gastando la menor cantidad de recursos. Siguiendo con el ejemplo de la imprenta, si las imprentas tienen por decirlo así, una impresora que es su principal recurso, pero una impresora vieja que gasta mucha tinta, entonces ellos estarían perdiendo. Pero en cambio consiguen un recurso nuevo, que es una impresora nueva que ahorra más tinta, van a estar mejorando su capacidad de producción más rápido y van a ahorrar todavía más tinta, que también es otro de sus recursos, y van a terminar ganando a coste de una inversión. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y gracias, Luis y Lisbeth. Vamos entonces a continuar con el siguiente grupo, que sería lo del coste de oportunidades. Vale, nosotros les vamos a hablar sobre el coste de oportunidad. La siguiente presentación. Vale, como primer punto tenemos definición del coste de oportunidad. Tenemos como una definición técnica que dice que el coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. El coste de oportunidad también se puede decir que son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible cuando se tienen unos recursos limitados. Generalmente son dinero y tiempo. El término coste de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada. También podemos decir que es el coste que en nuestra vida, pues por ejemplo, en nuestra vida tenemos que tomar decisiones, pues todos los días, para cualquier tipo de situación, y más si están relacionados con el dinero. Un ejemplo de eso es que podemos tener $10 y tenemos varias opciones en las que los podemos gastar. Por ejemplo, podemos comprar comida o comprar ropa o ir al cine, etcétera. Entonces, el coste de oportunidad en este caso va a ser el beneficio que nos podría reportar la alternativa a la que hayamos renunciado. Y puede ser mayoritariamente la de mayor valor. En teoría, el coste de oportunidad dice que si hemos elegido ir a ver, por ejemplo, una película, continuando con lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Si hemos elegido ir a ver la película mientras estamos viendo la que no nos gusta, podemos pensar que económicamente es mejor irse del cine y aprovechar el tiempo disfrutando otra de las alternativas que nos habíamos planteado anteriormente. Porque el dinero que obviamente ya estamos comprando en el cine no lo vamos a recuperar, porque no es como que si no me gustó, deme el dinero, no. Entonces es un dinero que para nosotros ya está en un gasto. Y si nos vamos, lo que podemos hacer es aprovechar el tiempo en hacer otra cosa, por ejemplo, ir a un parque, si es lo que nos habíamos planteado anteriormente, o etcétera. También el coste de oportunidad se utiliza en el ámbito financiero y económico como una buena forma de evaluar y cuantificar inversiones cuando tenemos varias alternativas posibles y unos recursos limitados. En el campo empresarial, el coste de oportunidad supone un elemento importante o un importante objeto de estudio, ya que se supone una de las mejores formas de seleccionar inversiones, no por la rentabilidad a corto y medio plazo, sino que sobre todo porque el coste de oportunidad se basa en la rentabilidad futura, los beneficios aportados que podrá reportar, obviamente, cada inversión. Ahora les voy a como hablar
del análisis del coste-beneficio. Pasar la luz, por favor. Luis, por favor. Vale. Tenemos el análisis de coste-beneficio. También tenemos una definición técnica para esa que dice que mide la relación entre el coste por unidad producida de un bien o servicio y el beneficio obtenido por su venta. Este concepto se desarrolla en el mundo empresarial y de los negocios, pero también con otro tipo de actividades como son las operaciones en bolsa. También si lo vemos desde otro punto de vista, el ratio de coste-beneficio será más alto cuanto mayor sea el beneficio o margen obtenido por el inversor y menor sea su coste. Así supone un análisis fundamental en el devenir de toda actividad económica. También es muy importante mencionar que el análisis coste-beneficio no solo se aplica a negocios, sino que a decisiones también de la vida cotidiana, y es por ejemplo que de lo que le puse el ejemplo anteriormente. Y otro ejemplo que le podría dar es cuando elegimos en un restaurante para ir a almorzar, aquí van a venir muchas variables como la calidad de comida, el precio, la distancia, la comodidad, entre otros. Y no son un cálculo numérico tan exacto, tan preciso, pero sí con una valoración subjetiva que influye en llegar a que tomemos una decisión de a qué restaurante ir a almorzar. También, pasala. Tenemos variables que afectan el ratio de coste-beneficio. Existen muchas variables, pero aquí solo les he puesto como las más importantes, que son el coste de la producción, el arrendamiento, que son los alquileres, los suministros, que son insumos o materias primas necesarias para el proceso de producción, los empleados, el impuesto, descuento por pronto pago y rapel sobre venta, que esto ya luego se lo voy a explicar qué es cada uno, el nivel de producción óptimo, el volumen de ventas y las provisiones por depreciación del bien o servicio. Todas esas variables influyen en la determinación de si una inversión es rentable. Y esto es muy importante porque en el futuro la compañía puede cubrir posibles contingencias inesperadas, como son multas, la caída de la producción, los desgastes de la maquinaria, entre otros. Y de igual modo, la firma se puede ver afectada por ataques de especulación que pues hagan que el precio del producto caiga en lo que ofrecen. Entonces también pueden presentarse utilidades marginales que se vayan para abajo de las preferencias de los compradores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más cantidad del bien sea consumido, cada unidad adicional dará un menor beneficio. Pasarle, Luis, por favor. Tenemos el ejemplo de análisis de coste-beneficio. El ejemplo dice así, ¿verdad? Que imaginemos que queremos montar una empresa de exportación de mangos, o sea, de mango, la fruta, a Estados Unidos, y nuestra proyección de venta es de 10,000 mangos mensuales a un precio unitario de €1. Este está en euros. Entonces, que en dólares es como 1.7 quizás por ahí. Al mismo tiempo consideramos que todos los costes antes del pago de tributos equivalen al 50% de las ventas y que la tasa de impuestos es del 25%. Otro como punto que debemos considerar es que la época del consumo de mango es de 6 meses al año. Entonces, realizamos la proyección de coste-beneficio, que sería las ventas anuales, que serían los 10,000, que es la cantidad vendida, por 1, que es €1 lo de el precio, por 6, que son los meses de campaña, los meses de la época de consumo. Eso nos va a dar unos €6,000, que serían como 70,000 fichas en dólares. Los costos serían 60,000, que nos dio de las ventas anuales, por 0.5, que esto nos va a dar los
30.000 euros. De ahí tenemos la utilidad antes de los tributos, que son los 30.000 euros que conseguimos antes. Y los impuestos son de 30.000 por el 0.25, que son 7.500 euros. Entonces, de utilidad neta sacamos la utilidad antes del tributo, que son los 30.000, menos los 7.500, que son los 22.500 euros. Es como un estado de resultados, más o menos. Esto, muy parecido. Entonces, así es como sacamos nuestro análisis de costo-beneficio. Ahora, pasarle, Luz. Vale, entonces, como anteriormente les dije, hay unas variables para el ratio del análisis de costo-beneficio. Entre esas estaban el descuento pronto pago y rappel sobre venta. Ahora les voy a hablar sobre el descuento pronto pago. En cuanto a este descuento pronto pago, también tenemos una definición técnica que dice que el descuento por pronto pago es un incentivo ofrecido por un acreedor a su respectivo prestario. Consiste en reducir la deuda pendiente si se cancela antes del vencimiento, dentro de un plazo acordado al momento de realizar la operación. Por ejemplo, para un préstamo a 90 días, pues, se nos ofrece un descuento del 2% si el deudor paga en los primeros 30 días. Esto último es una opción, más no un deber del sujeto financiado. La idea de este mecanismo es alentar al prestario a saldar sus obligaciones lo más pronto posible. Pásalo un poco. Entre las características del descuento de pronto pago, tenemos como las 7 que destacan. En primer punto tenemos la relación entre proveedor y cliente. Esto es porque usualmente se establece entre proveedor y cliente siendo ambas empresas. La 2 es que los pagos de crédito. ¿A qué me refiero con esto? Que aumenta la probabilidad de que el deudor pague el crédito. Y como consecuencia tenemos que la disminución del porcentaje de las cuentas por cobrar que se catalogaban como incobrables. Entonces ya no vamos a tener tantas cuentas por cobrar, o sea, valga la redundancia, incobrables, ¿no? Perdón. Bueno, ya les mencioné la 3. La 4 tenemos disponibilidad de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el acreedor ofrece el descuento por pronto pago con el fin de obtener más disponibilidad de efectivo en el corto plazo. En otras palabras, se está sacrificando una entrada futura de dinero a cambio de un ingreso inmediato, aunque más pequeño. Esto es más probable cuando se necesite de efectivo que se hace eso, y a veces lo que se hace es, no recuerdo la palabra que se ocupa, pero que se venden las cuentas por cobrar a otros negocios, y ellos se encargan y estos negocios le dan el efectivo a estas empresas que tenían las cuentas por cobrar. También tenemos el margen de ganancia. Al no cobrar la deuda completa, el acreedor reduce su margen de ganancia, porque obviamente cuando uno, por ejemplo, pide un crédito, se le dice, con esta tasa de interés y no sé qué, ¿verdad? Entonces, al reducir eso, obviamente lo que tenía proyectado ganar ya no va a ser lo mismo y probablemente tendrá que reducir ciertos gastos. También tenemos la 6, que es crédito de proveedores. Esto porque el descuento pronto pago proviene normalmente de un crédito de proveedores, que es un tipo de financiamiento por el cual una compañía obtiene insumos asumiendo un compromiso de pago a futuro. Y la 7 es que tenemos el impuesto al valor añadido o el IVA, que es generado por la compra-venta que corresponde al monto de la deuda luego de efectuar el descuento. Pasar, Luis. Entonces ahora tenemos los asientos contables del descuento por pronto pago. ¿Cómo se registran en la contabilidad? Los asientos contables del descuento por pronto, bueno, vamos a empezar por la parte del vendedor. Varían en función de si la deducción se realiza fuera o dentro de la factura. Lo que vamos a hacerle aquí, por ejemplo,
Sí, primero por la venta realizada. Se pone cargada en las cuentas por cobrar por la cantidad total esa, las ventas y el IVA, a ver. Entonces eso se pone en el haber y se ponen cuentas por cobrar cargadas. De ahí tenemos como segundo paso, se aplica el descuento reduciendo el monto de la deuda por cobrar y del impuesto generado. Entonces ponemos la cuenta de descuento sobre ventas por pronto pago cargada con el IVA cargada y las cuentas por cobrar en el haber, o sea, abonadas, que es para reducir el monto de la deuda. Y ya por último, hacemos el cobro que se debe, que tenemos que cargamos efectivo equivalente, o sea, caja y bancos, y ya abonamos las cuentas por cobrar, entonces ya se hace el cobro correspondiente que teníamos. También otra forma sería que el cliente podría haber accedido al descuento al momento de la venta, entonces se harán otros asientos. El primero por la transacción realizada y el segundo por el cobro, que entonces en ese caso quedaría las cuentas por cobrar cargadas, ventas e IVA abonada, como como el primer cuadrito que tenemos ahí, y efectivo equivalente cargado y las cuentas por cobrar abonadas. Prácticamente con estos dos cuadritos de arriba haciendo uno solo. Entonces, por otra parte tenemos lo del comprador. Tenemos que los asientos contables del comprador que excede un descuento por pronto pago son similares a los del vendedor. Y tenemos que se carga compras de mercadería con el IVA y se abonan las cuentas por pagar. Ya luego al acceder al descuento se reduce la deuda pendiente que incluye el tributo de pagar. Entonces se cargan las cuentas por pagar y se abonan descuentos sobre compras por pronto pago y el IVA, ¿verdad? Y por último se anota el pago, que entonces cargamos las cuentas por pagar y abonamos efectivo equivalente caja y banco, que es lo que nos entra ya. Ya, si el comprador paga en efectivo al momento de realizar la transacción, el descuento se consigna dentro de la factura y por ende se tendría que apuntar otros asientos, uno por la adquisición de materia prima y otro por el abono respectivo, que sería cargando compras y IVA, y abonando cuentas por pagar, y luego cargando cuentas por pagar y abonando efectivo y equivalente. Pasando, Luis, por favor. Ahora tenemos la parte de rappel sobre ventas. Vaya. Primero también tenemos una definición técnica que dice que el rappel sobre ventas es un tipo de descuento aplicado al volumen que realiza la empresa vendedora al comprador. El concepto también de rappel sobre venta es un descuento que se realiza por el volumen que una empresa compra a un proveedor. Si nosotros, por ejemplo, somos la empresa que provee de mercancías a otra empresa, será nuestra empresa quien aplique ese descuento a la otra empresa. También podemos decir que el concepto de rappel sobre venta es prácticamente el mismo que el de rappel sobre compras. Lo único que cambia, y por lo que es importante conocer la diferencia, es el tratamiento contable, o sea, los asientos contables, la parte de la contabilidad. Pasar la luz, por favor. Tenemos el asiento por rappel sobre ventas. Como se les dije, el rappel sobre ventas es el que contabiliza la empresa que vende. Entonces, el asiento contable es diferente y es importante saber cuál es. Entonces, tenemos aquí asientos contables para el vendedor. Aunque en esta contabilización también podría irse en un solo asiento, pero lo hemos hecho, bueno, lo encontré el ejemplo en dos partes. Y entonces está construido en dos partes para que quede como más claro y más entendible. También contablemente no existe diferencia técnica, pues o sea, se considera que es mucho mejor así porque el rappel va siempre fuera de la factura. Vale, entonces como vemos en la imagen, tenemos una primera parte en la que contabilizamos la venta de mercancías. Ahí
vemos como la venta de cordones. Entonces en el debe, o sea, lo cargamos, contabilizamos la cuenta a clientes que estaba cargada. Y es la cantidad total que recibimos. También abonamos el IVA, en este caso el IVA y la venta. Una vez la venta está correctamente contabilizada, debemos incluir el rappel sobre venta. El rappel sobre ventas aumenta o reduce nuestro ingreso, por eso va en abonado, perdón, cargado. Al mismo tiempo descontamos el IVA y reducimos la cuenta de clientes que va en el haber. O sea, son dos partidas ahí prácticamente, pero se puede hacer de una sola forma. Ahí es como la persona quiera. La razón por la que se reduce la cuenta de clientes y aumenta la de rappel sobre ventas es porque el ingreso se reduce y la cantidad de clientes se reduce. ¿Y cómo sabe? O sea, ¿de dónde proviene esta reducción? Obviamente del descuento, por eso se contabiliza en el DEBI, por eso se carga. Presenta, Luis. Ok. Vamos ahí viendo la... Vayan, entonces estamos en el ejemplo de rappel sobre ventas, ya que vimos cómo va. Entonces, un ejemplo de rappel sobre ventas sería que supongamos que tenemos una fábrica de camisetas. Pues esta empresa obviamente fabrica camisetas, pero no las etiquetas. Entonces las etiquetas las realiza otra empresa que son los vendedores. Si compramos más de $3,000 en etiquetas, le haremos un descuento del 20%. En este ejemplo, suponemos que vendemos $3,500. El IVA es el 10%, por ejemplo. Entonces, los asientos contables quedarían así. La de... me trabé, perdón. Sería el resultado de contabilizar la operación en el ejemplo. Entonces, quedaría la cuenta de clientes cargada, junto abonada con la de ventas e IVA. Y ya cargamos luego la de rappel sobre ventas, que es como el descuento, y el IVA, que la cargamos también. Y ya solo abonamos la de clientes. Entonces así quedaría nuestro ejemplo. Ok, por cuestión de ejemplo, ¿verdad? Y Lía mencionaba el 10%, pero sabemos que acá en nuestro país pues es del 13, ¿verdad? El 13. Ajá, en factor de ejemplo, ya manejo ese porcentaje. Ok, jóvenes, entonces vamos a llegar hasta acá el día de hoy, ¿verdad? Por factor tiempo, y en la próxima clase estaríamos, escuchando también a Carla y a Francisco, que continuarían siempre con el tema, ¿verdad? El coste de oportunidades también. Y tenemos el grupo pendiente de Soraya, Fabricio y Steven, ¿verdad? Que estarían pasando ustedes, chicos, entonces en la próxima clase. Así que llegamos hasta acá. Pasen feliz tarde y muchas bendiciones. Señor. Una consulta, señor. Okay, entonces, hijos, pasen feliz tarde y bendiciones. Y hay que seguirnos cuidando, ¿verdad? Mando las medidas ahí necesarias. Feliz tarde. Adiós, señor. Feliz tarde. Adiós. Igualmente, adiós. Señor, disculpe,